El pasaje de hoy viene de capítulo 2 de los Hechos, versículos 12 y 13. Bueno, esta mañana tengo una tarea difícil, una tarea muy difícil y casi imposible cubrir un tema como esto en un sermón. Y necesita ser explicado cuidadosamente, con diligencia y con un propósito de edificar la iglesia y exaltar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Al mismo tiempo importante y merece ser explicado a la iglesia, porque no quiero que haya ninguna división o contradicción en este asunto de hablar en lenguas. Pero vamos a dejar que el Espíritu Santo mismo y la Escritura Sagrada nos hable hoy a todos nosotros. Que el Espíritu de Dios me ayude y nos ayude a entender. Amén. Porque el Espíritu Santo es el responsable de esto. Así que tenemos que dejar y preguntar, pedir al Señor, Señor, hable a nosotros. ¿Sí? De todos los dones espirituales, el don de lenguas es quizás las más controvertido. Muchos simplemente creen que el don de lenguas hoy en día tiene más que ver con la exageración espiritual y solo pertenece a un servicio carismático. Pero otros creen que el don de lenguas es algo maravilloso y es totalmente aplicable a los cristianos de hoy. Y déjame comenzar diciendo esto. Este asunto, este tema, no es un tema solo para un movimiento carismático en la iglesia carismáticas o de las iglesias pentecostés o de las iglesias pentecostales, como dicen. Yo personalmente creo y declaro que es un asunto de todas las iglesias del Señor. Amén. Hablando de dones dados del Espíritu Santo a la iglesia, específicamente el don de lenguas. Y como una iglesia nueva, quiero que estemos informados y que seamos unidos de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra dice en 1 Corintios capítulo 12 versículo 13, porque por un solo espíritu, aunque haya miles y miles de iglesias alrededor del mundo, todos los países, hay muchas y tantas iglesias del Señor, pero un solo espíritu. Amén. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. El Espíritu Santo, nuestro consejero, el responsable y el dador de los dones espirituales, nos ayudará a entender esta mañana. Amén. Amén. El domingo pasado comenzamos el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, hablando de un evento monumental de la historia de la iglesia, el día de Pentecostés, y los milagros maravillosos del Espíritu Santo bajo el nuevo pacto, el cumplimiento de la promesa de Jesús disponiendo lenguas, idiomas y dialectos para que la gente oyera y entendiera el Evangelio de Cristo. Y hoy queremos profundizar un poco más sobre este tema de don de lenguas, como he prometido el domingo pasado. Sin embargo, no olvidemos que el enfoque está en el Espíritu Santo mismo. Que antes de desear y anhelar los dones del Espíritu Santo, que tenemos que desear y que necesitamos anhelar el Espíritu Santo primero como nuestro mejor amigo. El enfoque está en la tercera persona de la Trinidad. Está en el Espíritu Santo. Antes de conocer al Espíritu Santo, no podemos conocer estos dones espirituales, ¿sí o no? Entonces el enfoque está en Él
Bueno, vamos a volver a nuestro pasaje de hoy. Como mencioné el domingo pasado, el día de Pentecostés era un día oportuno y perfecto para alcanzar a la gente que han llegado a Jerusalén de diferentes naciones y regiones, de diferentes idiomas, lenguas y dialectos. Y miren una vez más cómo ellos respondieron a los milagros maravillosos del Espíritu Santo. Versículo 5 en adelante dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Todas las naciones bajo el cielo. En ese tiempo para Lucas, toda esa gente que venían, parecían que venían de todo el mundo, alrededor del mundo, bajo el cielo. Había mucha gente. Más que nada, judíos inmigrantes que han mudado en diferentes lugares, ¿sí? Y han acostumbrado a hablar idiomas de esa región, esa nación, regresando a Jerusalén, pero todavía su primer lenguaje es donde ellos nacieron o donde ellos vivían. Como nuestros hijos, muchos de nuestros hijos casi no hablan español, ya no más, hablan puro inglés. Entonces regresando, no entendiendo su propio idioma, pero hablaban diferentes lenguas. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud de diferentes naciones bajo el cielo. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia dialecto, propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos que hablan? ¿Cómo es posible que están hablando con nuestra propio idioma, propia lengua? Y el pasaje de hoy, versículos 12 y 13, y estaban todos atónitos y perplejos. Imagínense, si ustedes están en ese lugar, ¿sí? Vinieron gente de diferentes naciones. No es que como los hispanos todos hablamos idioma del cielo, español o castellano, ¿no? Entendemos. Aunque hay un poco de diferencia entre nosotros. Pero qué bueno que entendemos. Pero estos hombres no entendían uno nuestro. Pero de repente entendían lo que discípulos estaban hablando. Atónitos, asombrados, pero perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Este fenómeno, este milagro, era algo increíble, obviamente, increíble, asombroso y maravilloso. Nunca antes pudieron ver algo así. Y jamás han visto algo tan increíble. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué está pasando estas cosas? La verdad, estaban atónitos, maravillados, al mismo tiempo confusos y perplejos. Más otros, burlándose, decían: estaban borrachos los discípulos de Jesús. Según dice un teólogo que se llama Thomas Hook, y esto estoy de acuerdo con él, lo que dice en su comentario, y quiero leer qué dice él. Esta explicación de cómo los apóstoles podían hablar los idiomas que no tenían manera de saber era que estaban borrachos, que eran ebrios. Una conclusión absurda, ya que ellos mismos habían podido entenderlos hablar en sus idiomas nativos. Este ejemplo demuestra que cuando los hombres deciden burlarse de algo, no toman en cuenta ni la evidencia ni las verdades de las cuales quieren hacer burla. Esta tendencia humana se puede apreciar, ya que el hecho de estar borrachos no daría a nadie la capacidad de hablar otros idiomas, ni tampoco explicaría por qué sus palabras serían para dar a conocer las grandes obras divinas, maravillas de Dios. El mero hecho que ellos no quisieron aceptar la evidencia de sus propios oídos y ojos y buscaron excusas absurdas para evitar creer lo que Dios les estaba demostrando, es lo mismo que pasa hoy en día cuando algunos no están dispuestos a aceptar sencillas verdades escritas en el texto bíblico, pero inventan teorías
absurdas para reemplazarlas solamente porque ellos no quieren buscar ni aceptar la verdad. Así que nada nuevo bajo el sol, ¿no? Si existía gente aún viendo maravillas de Dios, no quisieron aceptar. Un fenómeno que nunca han visto y nunca ha sucedido algo así a un grupo de seguidores de Cristo después de este día de Pentecostés. Y digo esto porque si este don específico de hablar en otras lenguas conocidas, ¿sí?, de idiomas, lenguas y dialectos conocidos, entendidos y extranjeros, sería algo fenomenal, algo increíble. Las noticias cubrirán esta noticia extraordinaria al frente, pero no hubo otro grupo de creyentes después de este día. Por ejemplo, déjame dar un ejemplo. Si este don particular todavía estuviera disponible hoy, no habría necesidad de que los misioneros asistieran a la escuela de idiomas. Los misioneros podrían viajar a cualquier país y hablar cualquier idioma con fluidez, tal como los apóstoles pudieron hablar en los Hechos capítulo 2. Aunque podemos ver algunos que reciben este tipo de don de lenguas, hablan algunas frases o palabras en otro idioma, como mencioné el domingo pasado. Pero el problema es, ¿qué hacemos con otro tipo de don de lenguas? Bueno, estamos de acuerdo. Lo que pasó en los Hechos capítulo 2 quizás ya no existe. Pero sí existe otro tipo de don de lenguas, ¿no? La Biblia parece mencionar sobre el tema de don de lenguas. No como de los Hechos capítulo 2, pero en otra manera. Pero sí menciona. Mi sentido es, al leer 1 Corintios capítulo 12, no parece ser lo de los Hechos 2, lo que estaba pasando ahí, lo que estaba hablando Pablo acerca de lenguas extrañas. Veamos, vamos a ver todos juntos en 1 Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por esa razón yo dije, ese asunto es asunto de todas las iglesias del Señor. Porque el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo Dios. Pero a cada uno le es dada, ¿sí? Subraye ese verbo. Le es dada, no es practicada, no es adquirida, ¿ves? Es dada la manifestación del Espíritu para provecho, con un propósito. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Necesitamos orar por esto más que nada hoy en día. Discernimiento de espíritus. Y a otros
diversos géneros de lenguas. Parece ser, Pablo está hablando de diferentes tipos de lenguas, no de lo que ha pasado en el libro de los Hechos. Y a otro, esto es también muy importante, interpretación de esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Como pueden ver, apóstol Pablo parece hablar de lenguas extrañas, lenguas no conocidas, porque se requiere interpretación, otro don del Espíritu. Si es conocido, no necesitamos interpretación. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué sucedió estas cosas en la iglesia en Corinto? Primero de los que tenemos que aprender es que el don de lenguas es uno de muchos dones. Amén. El don de lenguas es uno de muchos dones. La Biblia es claro de que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, con diferentes dones espirituales. Algunos sí recibieron este don de lenguas y algunos no. Entonces, no es un señal de que si uno no habla en lenguas, no están llenos del Espíritu Santo. Es decir, no es bíblico decir, oh, ¿tú no tienes el bautismo del Espíritu? No, sí tengo, pero no hablo en lenguas. Entonces no tienes el bautismo del Espíritu Santo. ¿Dónde dice la Biblia? Fuimos todos bautizados en el Espíritu. Entonces, vamos a continuar. Si uno no tiene el dones de sanidades por el mismo Espíritu, ¿no están llenos del Espíritu? No. Eso no es bíblico decir que recibir el don de lenguas o recibir el don de sanidad es requisito para la llenura o un señal de ser bautizado por el Espíritu. Miren el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si el Espíritu Santo no quiere conceder este don a mí, pero a usted sí, no podemos decir no es justo, porque Él quiere lo que Él quiere hacer. Él hace lo que Él quiere hacer. Y vamos a seguir leyendo, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, sean pentecostales, carismáticas, sean bautistas, sean presbiterianos, sean metodistas, sean de cualquier denominación. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces no podemos juzgar a lo que no practican o a lo que no tiene el don, porque el Espíritu Santo no le dio a él. No es culpa de él. No podemos decir, pero tú no estás lleno del Espíritu Santo. Escuchen estos versículos. Sí, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Sí? No es que esto tenga una importancia, pero el don de lenguas está como enumerado el último, ¿no? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad?
¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Lo que Pablo está diciendo es que no todos reciben el mismo don del Espíritu. Pero dice, procurad pues los dones mejores. Es importante pedir estos dones. Algunos dicen que la Biblia nunca dice que tenemos que pedir los dones. Están equivocados también. Hay que pedir estos dones. Miren, apóstol Pablo dice, procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué sería ese camino más excelente? Que poder hablar en lenguas, que poder sanar enfermedades. ¿Qué será un camino aún más excelente que eso? La respuesta es simple, ¿no? Como ustedes saben, ¿sí? Traer un alma al pie del Señor Jesucristo. Amén. Evangelizar, testificar quién es Jesús. Pero veamos, el segundo punto, el don de lenguas del Hechos capítulo 2 y el del 1 Corintios capítulo 12 parece ser distintos. Pablo no estaba hablando el fenómeno de los Hechos capítulo 2. Él estaba hablando lo que estaba pasando en las iglesias. Observando el contexto, se me hace creer que era diferente tipo de lenguas. No era algo conocido porque se necesitaba alguien interpretar con los dones de interpretación de lenguas dado por el Espíritu Santo mismo. Un don no aprendido, sino concedido por el Espíritu Santo. ¿Cuál? Don de interpretación. Yo he presenciado en una iglesia de David Wilkerson en Nueva York, ¿sí? Times Square Church, la iglesia de Times Square en Nueva York. Yo estaba ahí en el medio. 1 o 2 paraban antes del servicio, llegan a la iglesia 30 minutos antes y el equipo de alabanza están tocando las alabanzas, adorando al Señor, y gente llega de todas diferentes partes de la ciudad, en la ciudad de Manhattan, en la ciudad, y llegan al altar, están orando, están intercediendo por el pastor, por los hermanos, por la iglesia, están orando en el Espíritu, y cuando comienza la alabanza, uno se siente la presencia, la gloria, la maravilla de Dios, y estamos cantando, David Wilkerson ahí sentado, escuchando la voz del Señor. Porque el hermano tiene discernimiento del Espíritu. Gran pastor, gran hombre, ya falleció, está con el Señor. Y yo estaba ahí, otra persona se levantaba y hablaba en lenguas, y otra persona se levantaba. Yo tengo la interpretación, y interpretaba la lengua. Otra persona paraba, hablaba en lenguas, y otra interpretación, edificando el grupo, el servicio, exaltando el nombre de Jesús. Y otro hombre levantó y de repente gritando, hablando en lenguas extrañas, y hablaba así de repente. David Wilkerson, sentado ahí en su silla, se levantó, se acercó al centro y dice, "Stop, brother, that's not from the Lord, that's not from the Spirit. No es del Espíritu Santo. Quiero que tú calles ahora mismo." Y los mujeres salían de atrás con sacos, vestidos así grandotes, lo agarraban así al lado y, "Por favor, venga con nosotros." Y yo ahí sentado, ¿qué está pasando? ¡Wow! Eso es increíble. ¿Wow? Y yo decía al Señor, "Señor, quiero el don de discernimiento como describe el apóstol Pablo aquí en la Biblia, como pastor David Wilkerson." Y él salió y dirigiendo la alabanza, "Vamos a adorar y alabar al Señor." No dé mucha atención a lo que ha pasado, porque así sucedió en la iglesia en Corinto y sucede en nuestro tiempo, y el Espíritu Santo está aquí. Vamos a enfocar en el Espíritu Santo. Él quería obrar. Y en ese día él salió una vez más y dice, "Yo he preparado un sermón toda la semana para compartir con ustedes", dice. Pero el Espíritu Santo me dice que tenemos que alabar y adorar y exaltar al Señor. Hoy no voy a predicar. Solo vamos a alabar al Señor. Ahí el equipo de alabanza y los coritos ahí cantando, alabando. Ese día, un día fenomenal. Entonces aún el don de interpretación tiene que ser concedido
del Espíritu Santo. Por eso yo digo, no yo pienso, yo creo que el apóstol Pablo no estaba hablando del mismo fenómeno o mismo evento que los hechos. En el contexto nos muestra que los dones de interpretación y los más dones fueron dados por el Espíritu Santo, porque dice dones de interpretación dado por el Espíritu Santo. Eso significa no es estudiado, no es aprendido, es dado por el Espíritu Santo. ¿Cómo me gustaría ver uno de nuestros miembros que haya o tenga este don de interpretación para que nosotros libremente podamos practicar los dones de lenguas, que hablen palabras de profecía, que abren la boca y abren palabras y lenguas del cielo, que podamos entender? ¿Me están siguiendo? Amén. Mi punto es, sí existen dones espirituales y el don de lenguas aquí en 1 Corintios. Y en 1 Corintios no es igual que los dones de lenguas que vemos en capítulo 2 de los Hechos. Y miren, en 1 Corintios capítulo 14 ahora, 14 versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Otro contexto, por eso creo que el apóstol Pablo no estaba hablando de los eventos de los hechos. Es algo misterioso, extraño. Pero la pregunta todavía sigue siendo mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Por qué suceden estas cosas? Pero gracias a Dios, Él nos dio la instrucción en la Biblia sobre este asunto, para que todos nosotros no estemos asumiendo o diciendo cualquier cosa, porque tenemos que ir a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? 1 Corintios, una vez más vamos a volver al 1 Corintios capítulo 14 ahora, versículo 1 en adelante. Seguid el amor. Voy a regresar con esa frase, seguid el amor. Y procurar los dones espirituales. Una vez más, apóstol Pablo, la Biblia nunca desanima a los cristianos que no busquen por los dones espirituales. Siempre nos anima a buscar. Procure los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Y pregúntense a todos los que practican en lenguas extrañas que Pablo está hablando, si edifica uno mismo. Dice que sí, me ayuda tanto a conectar con el Señor, a madurar y crecer en el conocimiento de la salvación de Jesucristo, en una relación tan íntima, hablando en lugares secretos, en lenguas extrañas, pero para Él mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Por qué Dios permitió o concedió estos dones espirituales? Para la edificación personal y nivel personal, y para la edificación nivel iglesia. Vamos a leer más, a ver qué dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 14, 5 al 33, hasta ahí nomás. 5 al 33. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua. ¡Wow! No desanima, apóstol Pablo nunca desanima. Pero la Biblia dice, quiero que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que
profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, si uno habla en lenguas en nuestra iglesia, de repente uno habla en lenguas, si yo no entiendo como pastor, yo voy a estar bien incómodo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está alguien que pueda interpretar? O si yo tengo el don de interpretación, yo, con gusto, podría yo interpretar como pastor David Wilkerson, ¿no? ¿Por qué? Para edificar la iglesia. Si uno habla, porque Dios está haciendo algo. La presencia de Dios está ahí, la gloria del Señor está ahí. Uno habla y necesitamos un intérprete, ¿eh? Porque tiene que edificar la iglesia. Tiene un mensaje. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta a la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diréis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales. Una vez más, él siempre anima, ¿no? Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Iglesia, casa de júbilo. ¿Quiere ver la gloria de Dios? La presencia del Espíritu Santo. Tenemos que orar por eso, para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Entonces, lo que está hablando es que uno que habla en lenguas también puede recibir dones de ¿qué? Interpretación. Si quiere hablar, o si Dios te deja hablar, no es que tú quieres hablar, no. Si Dios te deja hablar en lenguas, mejor tengas una interpretación para la iglesia. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu oración de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¡Wow! Parece ser que apóstol Pablo también practicó lenguas, ¿sí o no? Dice, más que todos vosotros. Y yo también practico lenguas, en lugares secretos, individualmente. Muchas veces. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Wow, un hombre que hablaba, que sabía, que tenía este don de hablar en lenguas, controlaba. Me preferiría hablar 5 palabras entendibles, con claridad, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no sé niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes.
sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos y incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para, ¿todos juntos? Edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno también, no al mismo tiempo, también por un turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No dijo calle para siempre. No dijo ya no más lenguas en la iglesia. No, dijo, si quieres orar en lenguas, ora para ti mismo. Pero si no hay intérprete, no hay interpretación, silencio, por favor. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Y los demás juzguen. Los demás juzguen. ¿Por qué? Tenemos que alinear con la Biblia, con la palabra del Señor. Bueno, vamos a seguir. 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Acá muchos teólogos dicen, no está tanto hablando de profecía para predecir lo que iban a pasar. Profetizar es llevar la palabra del Señor al pueblo de Dios. Así que también es equivalente a predicar, usando la palabra, ¿sí? Leyendo una porción de palabra durante el servicio, también es un don de profecía, ¿sí? No solamente hablando, prediciendo de las cosas ocultas del futuro. 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahora bien, la Biblia es clara y nos da una instrucción clara a seguir. Pero ¿qué podemos aprender de todo esto? Yo creo con todo mi corazón. La palabra clave, la frase clave está en la primera frase de este capítulo. 1 Corintios capítulo 14. ¿Qué dice ahí? Seguid el amor. Yo me paré ahí. Y yo no pude pensar en nada, solo en esta frase. Seguir el amor. Porque entre capítulo 12 y capítulo 14, hablando del asunto de los dones espirituales, está el capítulo 13, hablando de un tema tan importante del ministerio del Espíritu Santo. Una vez más, el enfoque no está tanto en los dones espirituales, sino el enfoque central y principal de todo esto es el amor. Seguir el amor. La preeminencia de amor. La misión y la visión de la iglesia es amar a Dios y dar a conocer su amor a los demás. Vamos a leer lo que dice Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia
Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más que entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, me quebranté con esto. Sí, les animo, como animó Pablo, que busquemos, procuremos, que deseamos, anhelemos los dones espirituales en esta iglesia. Que la gloria del Señor, que la presencia del Señor, que esté lleno este lugar para edificar esta iglesia del Señor. Pero más que nada procuremos, anhelemos, deseemos a amar a Dios con todo nuestro ser y a amar a los demás. Amar a Dios en totalidad. Y eso es nuestro deseo esta mañana. Y en su debido tiempo, el Espíritu Santo hará lo que Él quiera hacer en nuestra iglesia. Por eso, mis hermanos, les amo a ustedes en el amor del Señor. Más que mi vida. Más que mi vida les amo. Y si así amó Jesús, más que su vida, entregó su vida en la cruz. Hasta la última gotita de su sangre nos dio para que tú y yo seamos salvos y perdonados. Por el amor que Él tenía para su Padre, por amor por nosotros, murió Él en la cruz. Y ese amor es lo que más importa en nuestra vida.